Señal directa. Ese es el tema, el reporte que ya nos presentó nuestra compañera Isaura López Villalobos para la siguiente charla. Saludamos con muchísimo gusto al maestro Luis Valdivia Ornelas, él es investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estimado maestro, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias, muy amable. Gracias, maestro. Pues en principio, díganos qué opina de las declaraciones del presidente municipal de Zapopan. Lo que sucede es que la inundación, primero la inundación se da aguas arriba del vaso regulador. Entonces, ahí no tuvo influencia el vaso regulador en tratar de controlar el agua en esa zona, porque inmediatamente abajo de la zona que se inundó está el vaso regulador. Entonces, el vaso regulador tiene otras funciones, no tiene la función de tratar de mitigar las inundaciones a la altura de Colombo. Esa es la primera consideración que yo hago con respecto a las opiniones del presidente municipal. Y la segunda es que no es la primera vez que se desborda, simplemente no se había desbordado durante este temporal porque la lluvia pues no se había precipitado en la microcuenca hidrográfica de Colombo-Satemajac. Entonces simplemente es por probabilidad de que no se había precipitado. Ahora se precipitó esta celda de tormenta en la cabecera de la cuenca, y estas son las consecuencias que se generan producto de la urbanización en las partes altas. Justo nos menciona, maestro, en las partes altas. Esto nos llevaría entonces a replantear es decir, qué obra se requeriría para que esta zona no se vea perjudicada cuando se presentan este tipo de precipitaciones en la ya referida microcuenca. Sí, tiene que haber debería de haber habido una política de urbanizar de manera distinta las partes altas de las microcuencas, no con una alta densidad, ni hacer grandes edificios, ni hacer grandes centros comerciales, ni hacer grandes avenidas como Juan Palomar, porque eso transforma radicalmente las condiciones de infiltración de la cuenca. Entonces ahí se genera la mayor cantidad de escorrentía en las calles, en las plazas comerciales, en los estacionamientos, y eso ocasiona pues que se produzca agua y que empieza a afectar las partes medias, que es la zona de Colomos, y las partes bajas. Entonces tendría que haberse establecido una estrategia de urbanización un poco distinta al patrón de densificación que viene dándose en toda el área metropolitana, y esto sucede en todas las partes altas de las microcuencas, en la zona de Bugambilias, el Palomar, Santa Anita, Nistiquil, el Cerro del Cuatro. Entonces estamos viendo que ahora esta urbanización está alcanzando las partes altas, pues las inundaciones se están incrementando en frecuencia y en peligrosidad por esta transformación tan radical en los valores de infiltración y escorrentía. Entonces obras como los pozos de absorción que se van a hacer en las partes medias pues realmente no van a ayudar absolutamente en nada. Tendría que hacerse un estudio técnico serio, profundo, acerca del impacto que ha tenido la urbanización en las partes altas de esta microcuenca, y establecer estrategias de mitigación y de control y de filtración en esas partes altas. No tendría que haber acciones en las partes medias, porque ya en las partes medias, como estamos observando en los videos, el agua es tan del volumen que es imposible poder establecer una estrategia de captar, detener y infiltrar. Maestro Valdivia, quisiera que nos puntualizara más en esto que acaba de señalar. Cada vez son más frecuentes las inundaciones y más peligrosas. Con su experiencia, maestro, en el caso de Patia y en la zona de Colomos, ¿cuántas veces se ha incrementado o sí? ¿Es más peligroso hoy que hace 10, 15 años? Sí, es más peligroso y sobre todo más frecuente en las inundaciones con estos valores de volumen y de velocidad del agua. Antes, para que se desbordara el canal Patia, tendría que haber sido una tormenta muy fuerte de 40, 50 milímetros. Ahora la tormenta que se presentó el día de ayer fue una tormenta de mediana intensidad que se dio en las partes altas, pero se dio en la parte alta. Entonces eso ocasionó que ante la impermeabilización de las superficies, aguas arriba de andares, provoca un incremento muy considerable de las inundaciones. Entonces ahora tenemos
que tormentas de 30, de 40 milímetros generan inundaciones muy severas, como si fueran tormentas de 50 o 60 milímetros. ¿Desde dónde abarca esta microcuenca Colomos-Atemajac? Para que nos demos una idea de dónde deberían de emprenderse acciones de remediación seguramente, pero usted nos explicará qué es lo que se debería de hacer. Debería haber una estrategia de captar, detener, infiltrar el agua digamos, en el polígono que se forma entre Juan Palomar, Vallarta y Periférico. Esa sería, digamos, la primera intervención importante que debe hacerse. Primero, establecer una estrategia de captar y detener en esa zona. Segundo, estabilizar los taludes. Comenta que se genera un gran volumen de arena precisamente porque se han hecho muchos cortes. Hay lotes que están, digamos, en el mercado de la especulación y se genera gran arrastre de sedimentos. Y estos sedimentos colmatan ya de por sí un canal que tiene poca capacidad de conducción y eso hace que sea más susceptible al desborde. Entonces tendrá que haber una estrategia también de control de los taludes que se generaron debido principalmente al corte de la avenida que se hizo para trazar Juan Palomar. Entonces ese deberá de ser una segunda intervención, control de los taludes, establecer una estrategia de captar, detener el agua en el polígono de Periférico, Juan Palomar y Vallarta. Y también hay un ramal muy importante que es la zona de La Campana, que también se ha urbanizado a la altura de Solares. Entonces también tendré que ver ahí una estrategia de captar, es decir, la política tiene que ser empezando de la parte alta a la parte media de la cuenca, no empezar de la parte baja de la cuenca como se está haciendo de manera muy errónea en la zona de Colomos, ¿no? Porque ya en la parte media, como se está viendo, son volúmenes totalmente inmanejables. Maestro, entonces usted reprueba las actuales la administración municipal o las pasadas por lo que se ha venido realizando. Sí, se ha estado comentando desde hace algunos años, se hizo un reporte ya hace unos 6 años de que iba a haber un impacto muy importante en el incremento de las inundaciones si se seguía urbanizando la parte alta de esta microcuenca Colomos y no se hizo caso, ¿no? Se sigue cambiando el uso del suelo, se sigue impermeabilizando con concreto, se hacen estacionamientos donde la infiltración es cero, se hacen centros comerciales también. Hay una falta muy acentuada en infraestructura hidráulica en esa zona. Entonces, por lo tanto, todo lo nuevo que se está produciendo de agua debido a la urbanización se está conduciendo por un canal Patria que es totalmente insuficiente, porque aparte se le redujo drásticamente su sección y está parcialmente colmatado debido a estos trazos de estas nuevas calles que están provocando el incremento de transporte de los sedimentos. Entonces, no ha habido una política de manejo de esta cuenca y es muy importante porque Patria es una avenida muy importante que se utiliza a lo largo de todas, casi las 24 horas. Entonces hace que la gente quede más expuesta a sufrir algún percance como lo hemos estado viendo, ¿no? No hay ninguna, incluso no hay ninguna llamada de emergencia, no hay ningún sistema de alertamiento temprano. La gente la que salva a la gente no se observa los cuerpos de bomberos o de rescate urbano, simplemente la gente los que están alrededor de ahí de la inundación, los que pueden ayudar a los que están más en riesgo de ser arrastrados por una corriente que ya tiene un calado o una altura y un volumen pues muy peligroso que hace que ya esté arrastrando vehículos de manera muy importante. Regresando a esa zona donde deberían emprenderse estas acciones de remediación, ese perímetro que usted nos ha definido perfectamente, maestro Luis Valdivia, bueno, me llama la atención que justamente es un área que ya está muy construida, un área que cuenta con muchos cotos, cítese Virreyes, cítese toda la parte de frente a Ciudad Granja, etcétera, etcétera. Pues yo reiteraría, a partir de lo que ya está hecho, ¿qué sí se podría hacer para solucionar la problemática? Es decir, en toda esta zona que está urbanizada, ¿se puede intervenir? Sí, tendrá que intervenirse a través de establecer estrategias, por ejemplo, los espacios públicos, crear áreas de captación, detención, infiltración, es decir, los pozos no se tienen que hacer en las partes medias, un pozo, claro, o un sistema de pozos
no pueden absorber todos esos volúmenes de agua que se acumulan en las partes ya medias de la cuenca. Se tienen que hacer en las partes altas. Ahí en las partes altas es donde inicia la formación de la escorrentía y es donde debería de establecerse la estrategia de crear pozos de absorción, ollas de absorción, pequeños tanques de tensión. Cualquier coto no debería de generar más escorrentía de la que se genera en condiciones previas a la urbanización. Eso está en la normatividad. También los edificios que se están construyendo también no deberían de generar más escorrentía de la que se genera previo a la urbanización. Entonces tendría que haber una intervención desde la parte alta a la parte media, porque si se quiere hacer una intervención en la zona de Colomos es muy difícil y los problemas van a seguir y desafortunadamente se pueden seguir incrementando en función de que aumente más la superficie que ya se está urbanizando en los últimos espacios que quedan en este polígono entre Periférico Vallarta y Juan Palomar. Bien, pues maestro Luis Valdivia, agradecidos por esta charla. No, a ustedes, muy amables. Hasta luego, muy maestro. Amable.